Miguel esta reunión, a quien conozco desde hace muchos años. Miguel, como ustedes saben, no solamente es profesor del PAD en Dirección General, ve Estrategia y Gobierno Corporativo, sino también es director de varias empresas acá en el país y ha sido gerente general de varias empresas. Entonces tiene los tres sombreros. Además es consultor, entonces tiene todos los sombreros. ¿De acuerdo? Me da mucho gusto también estar con Jorge Postigo. Él es gerente de experiencia de cliente, de modelo de relación y experiencia de clientes en el BBVA, pero también ve, digamos, la estrategia de negocios dentro de las distintas ocupaciones que tiene en el BBVA. Ha trabajado antes en el BCP y también ha sido consultor en McKinsey, así que también hay varios gorros ahí metidos. Y yo por mi parte, siempre quise ser gerente general y tuve que poner mi compañía para ser gerente general, pero he sido gerente, o soy gerente general, malo, pero bueno, soy gerente general. También soy consultor, eso sí espero no ser tan malo, y director de algunas empresas y organizaciones y profesor del PAD en Estrategia y Transformación Digital. Entonces, de alguna manera, como que tenemos varios sombreros, vamos a tratar de ir haciendo la reunión, irnos poniendo los distintos sombreros y irles contando un poco desde distintos ángulos qué creemos sobre los desafíos estratégicos y la ejecución. La mecánica es, Miguel y yo les vamos a hacer una breve presentación primero para ir calentando un poquito el ambiente. Jorge la aderezará, digamos, con los comentarios sobre las presentaciones, digamos, que vamos a hacer nosotros y después entramos a una ronda de preguntas y respuestas. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, sin más, los dejo con Miguel Bazán. Adelante, Miguelito. Gracias. Listo. Ahí está la pantalla, se ve, ¿no? Perfecto. Sí, está perfecto. Ok. Cumpliendo las órdenes de Nancy, entonces comencé a pensar de qué teníamos que hablar el día de hoy. Y realmente el tema es lo que vivimos, ¿no? Los temas de incertidumbre. Perdón. Entonces, y cuando uno se mete en la teoría esta de la incertidumbre y tal, la primera pregunta es saber si de verdad hay incertidumbre, ¿no? ¿Qué tan incierto es el entorno donde nos estamos desenvolviendo, ¿no? En toda esta evolución, ¿no? de la incertidumbre y los consultores lo que hacen, la nueva lámina o la nueva teoría que aparece es esta que está allí, ¿no? Esto es de McKinsey, ¿no? Pero todas tienen una lámina muy similar, ¿no? McKinsey, Bain, BCG, todos. Porque siempre estudiábamos todo el tema de estrategia en función, comenzando por el sector, la política económica, pero nunca vimos el tema, la primera vez que se presenta un vector como el de la salud pública en esta magnitud, ¿no? Detrás de todo esto hay una cantidad de modelos matemáticos y tal, pero el concepto es extraordinario, ¿no? Porque el futuro de lo que vaya a pasar depende de la intersección de los dos vectores, ¿no? Si la política económica es buena y el control de la salud es buena, bueno, este problema, el virus va a rebotar, que es la posición A4, y saldremos, ¿no? La pregunta es en qué lapso de tiempo. Para los demás, la pregunta es dónde estamos, ¿no? Si estamos en el B4, en el B3, en el B2. Entonces, perdón. Aló, no. Miguel, Pablo, yo escucho mucho ruido, no sé. Sí. Aló, ¿puedo seguir? Porque escuchaba cantidad de ruido. Aló. Creo que ya está. Pablo, muteanos mejor a todos, ¿no? Sí, eso voy a hacer. Un segundito. Ya, bueno, mientras muteas yo sigo, ¿no? Porque me han dicho que hable 15 minutos y el tiempo corre. Bueno, para nosotros en el Perú, en todas las empresas, en trabajos que he visto que han hecho sobre este tema, creo que nadie apuesta que estemos ni en el A3, A4, A2, estamos por el B1, B4, con lo cual, y hasta el B1, B4, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a rebotar, qué es lo que va a pasar en todo este tema del rebote del virus, ¿no? Lo otro es que cada vez que uno hace el cuadro anterior, termina en la parte espiritual, ¿no? ¿Cómo va a ser el PBI? Pero miren, esta es una de las curvas que elaboraron hace 30 días nada más, y la duda era que si el PBI era del 7.5, caía el 7.5, caía el 11, y en cuánto tiempo se iba a recuperar la caída, ¿no? Conforme pasan los días, y esa es la teoría de la incertidumbre,
El tiempo lo que permite es tener mayor certeza de la respuesta. Buena o mala, pero mayor certeza, ¿no? Por lo pronto sabemos que vamos a rebotar, ¿no? Porque la estructura del PBI permite ese rebote, porque es la minería, la pesca y tal, ¿no? El resto no se sabe en las otras industrias cuándo van a rebotar, pero ¿qué nos permite saber que tendremos, bueno, el 20 que ya está, ya sabemos cómo es, pero que aparentemente el 21 comenzaremos a crecer y recuperaremos hasta el 22, ¿no? Antes pensábamos que nos íbamos a ir hasta el 24, pero parece que no, hasta toda la información que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué implica esto? ¿No? Es de que todos estos acontecimientos que tenemos, ¿no? El día de hoy, uno, primero que son una magnitud impresionante, ¿no? Nunca habíamos, sí, otra vez ya lo habíamos visto, pero son de una magnitud impresionante. Ha destruido la economía en 90 días, ¿no? El riesgo es, por primera vez, el riesgo no solamente es económico, sino de la vida de las personas. Ha sido impredecible, no lo esperábamos. Todo esto se ha desencadenado en un tiempo cortísimo y no sabemos exactamente cuánto va a durar, ¿no? Porque depende si aparece la vacuna o no, más o menos sabemos cuándo nos recuperamos, pero todos son if, ¿no? Si sucede esto, el horizonte será de este tipo, ¿no? Con lo cual, la incertidumbre es grande, ¿no? Pero tenemos que tomar decisiones. Entonces, siempre uno se pregunta si el entorno es incierto, y sí, realmente es incierto. O sea, no tenemos, cada vez la incertidumbre se va reduciendo, ¿no? Pero sigue siendo un entorno muy incierto, en el cual, muy complejo, en el cual tenemos que tomar decisiones, ¿no? Si nos respondemos a esa pregunta, la siguiente pregunta es: ¿y cómo tomo decisiones en este entorno, no? Supongo que todos ustedes se acuerdan de su curso de ASN, ¿no? Donde toda la teoría que nos enseñaron durante, supongo que hasta ahora lo sigue enseñando, durante el primer quarter, era la solución de problemas no operativos, ¿no? Esta es una gráfica que se hace después, lo hace la gente de Harvard y en el año 2002 que publica un estudio sobre este tema, ¿no? Y como ven, nuestra situación actual más está pegada al número 4, ¿no? Una tremenda incertidumbre, una situación sumamente ambigua y donde es un problema neto de ASN, ¿no? Son problemas totalmente no operativos, ¿no? Donde hay algún método, hay métodos para ayudarnos a decidir, pero la experiencia, la intuición, el conocimiento del decisor se convierte en sumamente importante, ¿no? Lamentablemente, la mayor parte de directivos fueron entrenados con el número 1, ¿no? Para decidir en cursos de acción sumamente claros, o el número 2 en el extremo, pero en el 4 en el que estamos ahora, pocos han pasado por esta tarea, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando uno está en esta situación? La primera pregunta para nosotros siempre es el sector, ¿no? O sea, el PBI del país nos da una indicación, pero lo importante es en qué sector estamos. Este es un ejemplo de alguna presentación sobre sectores, ¿no? Pero cada sector es totalmente diferente. ¿Se imaginan? A minería ya se recuperó, la del cobre, la del oro se recupera el próximo mes, entra full capacidad de operación, y todas las minas entraron una tras otra, pero en no más allá de 3 meses todo el sistema entró a total capacidad de operación, ¿no? El tema de la agroexportación nunca se paró. Hubo modificaciones por la pandemia, por lo uno, por lo otro, pero nunca se paró de exportar. Al contrario, fuimos de los raros países que incrementó su volumen de exportación de productos agrícolas, ¿no? Y además ha sido un súper año para la agricultura, porque los precios han sido sumamente altos en casi todos los productos, excepto el café, creo, pero en el resto todo ha sido hacia arriba, ¿no? Entonces, dependiendo del sector, dices, pero está mal, no, depende, pregúntame en qué sector estoy, ¿no? Y dependiendo del sector vienen las conclusiones que uno va a ir tomando como directivo en todo este proceso, ¿no? Igual la industria de alimentos, donde Pablito anda, fabulosa, ¿no? La rentabilidad va subiendo, crece la participación de mercado, modifican sus modelos de negocio. La industria farmacéutica le va de maravilla, ¿no? Cambian de líneas, hacen un montón de cosas, pero hay otros sectores como el textil que están parados, ¿no? Y que no se sabe cuál va a ser su futuro en todo este tema. Entonces, cada vez que uno se enfrenta a este tema de la incertidumbre, a este volumen, a este nivel de operación,
siempre la primera pregunta es entender cómo es el sector. Y si uno no se toma el trabajo de entender su sector, mal el asunto, ¿no? Porque es un mal momento para comenzar a aprender del sector en todo este proceso. Entonces, con el sector, nada, es más o menos lo que ya les comenté, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que no son iguales y si uno no conoce el sector, mal asunto en todo este proceso. Y lo otro es que los modelos de negocio en estas situaciones, ¿no? Cambian muy rápido. Y entonces los modelos del negocio en cada uno de los sectores se puede alterar y puede cambiar la estructura del sector, que es lo que nos está sucediendo en el Perú en este momento, ¿no? ¿Qué más cosas hay? Es, una vez que uno ve el sector, lo que uno comienza a apreciar si realmente el modelo de negocio que uno tiene es válido. Creo que todos estudiamos cantidad de modelos de negocio en la escuela, con lo cual todos hemos entrado muy rápido a ver cómo optimizamos nuestros modelos de negocio. Y el otro es que la situación del cambio de la demanda nos ha obligado a reapreciar los productos, los servicios, los modelos y todo este tema que conversamos previamente del tema digital. En los servicios financieros no hay fuerza de ventas que salga a la calle, ¿no? Poca fuerza de ventas sale a la calle. Entonces tenemos, no sé, en toda la industria 20.000 o 30.000 personas que todo el tema de venta lo hacen vía teléfono, vía los sistemas en todo este proceso. Quien no ha podido hacerlo, mal asunto, ¿no? Porque comienza a perder participación de mercado los otros. Y en cada uno de los sistemas que ha vivido venta de este tipo han cambiado las estructuras en todo este proceso, ¿no? Y lo otro es que se va presentando es en el tema de los negocios que a veces empresas que competían dejan de competir, ¿no? Comienza a aparecer un sistema colaborativo. Entonces, esa teoría que también vieron en el segundo año de la maestría sobre los ecosistemas funciona de maravilla ahora, ¿no? Porque prácticamente en esta situación no hay esa competencia dramática que existe, sino hay un ambiente de colaboración. Nos prestamos materias primas, fabricamos cosas para ellos cuando ellos se les para la línea, cuando se les para la línea porque la gente se enferma y tienen que paralizar sus sistemas para entrar en mantenimiento y limpieza. Entonces hay todo un ambiente de colaboración que no lo he visto, no sé, hace muchísimos años, ¿no? En todo este tema. Con lo cual se está reescribiendo todo este tema de la creación de valor, ¿no? En todo este tema. Y hay algunas empresas que por lo menos piensan, ¿para qué competimos? ¿Por qué nos asociamos, no? Y el otro tema es que igual los proveedores comienzan a cambiar sus sistemas y cada vez están más integrados a la empresa en todo este proceso, ¿no? Entonces, sí, Pablito, yo tengo una cantidad de sonido en la cabeza. ¿Aló? Ya puedes activarlo, Miguel, perdón. En entender este nivel de complejidad es uno, el tema que no le dábamos importancia antes, que es el tema de la granularidad. La data que utilizamos del Perú no nos sirve para mucho. Bueno, sí nos sirve, ¿no? Pero hoy lo que pasa en el Cusco, en Puno, en Ica, en Trujillo, es totalmente diferente a lo que está pasando en Lima. Y como todos operamos en todo el Perú, o tenemos la información a tiempo real para tomar decisiones, o mal asunto, ¿no? Y lo mismo nos pasa con lo que estamos exportando. Si la fruta llegó a Hamburgo, cómo llegó, si la recibieron, no la recibieron, si hay problemas allá, tenemos que saberlo en el día para ver a dónde desviamos los barcos. Entonces, este tema de tener data, ¿no? Cada día, hoy es muy importante. Pero no solamente tenerla, ¿no? Sino saber interpretarla, ¿no? Para ver cuáles son las tendencias que se están presentando y cómo modificamos nuestra forma de operar. Lo otro, el tema del dinero
¿no? Es vital, ¿no? Con lo cual, lo que nos habíamos olvidado del presupuesto base cero, hoy es la vida, ¿no? Cada centavo lo guardamos y estamos eliminando todas las actividades que no consideramos que no nos dan valor en el corto plazo, ¿no? Entonces, si todo este tema del ROI, que no lo aprendió, tiene que aprenderlo rápidamente para estar allí. Y mi último punto en esta lámina era el tema de los trabajadores, ¿no? Que es el primero realmente, pero lo puse al final, que es en todos los directorios, la primera lámina que nos presentan en los últimos meses es la situación de los trabajadores, ¿no? Por un tema de responsabilidad social, nuestra responsabilidad con ellos, ¿no? Y también por la importancia que cada empresa le da a sus trabajadores y la cantidad de energía que estamos desarrollando, ¿no? Que estamos colocando para proteger a los trabajadores. Es impresionante la cantidad de gente que comienza a caer en este tema y tenemos que ver cómo se les cuida y cómo se les reemplaza también, ¿no? Para mantener la capacidad de producción. Entonces, si querían buscar entornos inciertos, esto es. ¿Y esto a qué nos lleva? Todo este tema, cuando uno estudia los entornos de este tipo, lo único que uno se puede plantear son escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si lo controlamos? Si sale una cosa y la otra, ¿no? En un directorio que estuve hace 2 meses, ¿no? Estaban en crisis porque la gente de finanzas había presentado 3 escenarios, ¿no? Para ver todo el tema de los flujos hasta fin de año y todo este tema, ¿no? Muchos de los directores no entendían cómo podía manejarse una empresa con 3 escenarios, ¿no? Y le decía, bueno, es que serán 13, serán 6 o 8 y el escenario que tengo el día de hoy, el próximo mes, probablemente haya cambiado, ¿no? En todo este tema. Entonces, todo este tema del manejo de escenarios es la vida para nosotros, ¿no? Y irán cambiando, pero hay pocos directivos que estén preparados para entender los escenarios y pocos directores también preparados para ver la magnitud del análisis que hay detrás de los escenarios. Entonces, si están en el tema de la incertidumbre, el escenario es la vida de ustedes, ¿no? Y quedan pocos minutos. ¿Cómo se dirige en estos entornos, no? Esa es la parte de la ingeniería. ¿Qué pasa con los directivos en esta situación, no? No todos van a resistir, no todos resisten esto. Yo los veo quebrarse bastante a los directivos por el tema de nunca han manejado un nivel de impacto tan grande. El tema de la vida de las personas a veces los lleva realmente al colapso, ¿no? Cuando pierden a alguien en esta situación. Y el entorno que cada día se va volviendo más confuso, ¿no? En la parte social, no solamente en la económica, que ya vemos una salida, pero en la parte social, política. O sea, no hay ninguna página buena en el periódico todos los días, ¿no? Entonces, este sentido de crisis y urgencia lleva a un estrés tremendo a las personas que están tomando decisiones. Y más aún por este tema, ¿no? Pero si se debe acordar del ser ambidiestro, bueno, pocos pueden actuar de manera ambidiestra. O sea, porque ¿qué les pedimos el día de hoy o qué hacemos el día de hoy, no? Uno, que vivimos el día a día, ¿no? En una fase de emergencia. Tenemos escenarios, vamos diagnosticando, vemos los avances de la información y tomamos decisiones de corto. Pero todos ya estamos, ya para nosotros el 2020 ya se acabó, ¿no? Y todo lo que estamos trabajando el día de hoy es para el 21, ¿no? ¿Cómo va a ser el 21? Y por muchas cosas también estamos pensando cómo va a ser el año 22. Algún gerente general me dijo, ¿por qué nos torturas, no? Queremos sobrevivir el 2020 y también nos pides cómo va a ser nuestro plan para el año 21. Bueno, la vida es dura, ¿no? Y hoy los directivos ya lo eran antes, que tenían que ser ambidiestros, hoy con mayor razón, ¿no? Tienen que defender el corto plazo, que es la fase de emergencia, y tienen que crear los fundamentos para el mediano plazo, el corto plazo, que será el año 21-22, ¿no? Pero para hacer un poco más interesante la historia, ¿no? Todo este tema de la tecnología, el cambio de modelos de negocio implica inversiones de largo.
Y ninguna inversión la vamos a justificar con operaciones de menos de 5 años, 6 años, ¿no? Entonces, ya no, esa teoría de ser ambidiestro ya quedó obsoleta, ¿no? Hoy, los directivos tienen que pensar a 3 niveles. Piensan en la fase de emergencia, piensan en qué hacer en el corto plazo, cuál es la estrategia típica que hemos estado discutiendo, pero además cuál es la estrategia de largo plazo. Y un caso es, si vamos a cambiar de sistema informático, vamos a meter más tecnología, no se justifica en un año. La inversión es tan grande que tenemos que pensar en 5. Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Porque si no, nos quedamos fuera del negocio. Entonces, imagínense las decisiones que hay que tomar, ¿no? Pero esto es hasta allí. ¿Qué otra cosa más interesante hay sobre ese tema? Bueno, era esto, lo que tienen que pensar a 3 niveles. Y un tema que es un poco más duro es si nuestros directivos tienen las capacidades para enfrentar el futuro, ¿no? Uno los ve actuar y te das cuenta que para el cambio de modelo de negocio y para lo que se viene el entorno hacia adelante, probablemente uno tenga que hacer cambios, ¿no? Entonces, es duro hacerlo en esta fase, pero es necesario, porque vamos a enfrentar el 21 y el 22, ¿no? Y por el otro, que esta situación nos está llevando a hacer cambios en los modelos de negocio. Y entonces eso significa que una pregunta, ¿no? Si nuestros trabajadores tienen las capacidades suficientes para desarrollarse en ese nuevo modelo de negocio. Si son ellos las personas o si pueden ser capacitadas, ¿no? Pero son decisiones que tenemos que tomarlas el día de hoy. Pero sí es una buena situación también para ver con cuántos líderes contamos en la organización, ¿no? Y poder ir identificándolos para sus nuevos trabajos. Nada. Y una última, ¿no? Es el tema de los directores, ¿no? El rol del directorio. A muchos no les gustan los directores. Bueno, qué pena, ¿no? Pero cuanto más caótico, más complejos son el contexto de negocio y los entornos, son más necesarios los temas de gobierno corporativo, ¿no? ¿Y de qué va este asunto? Es que, ¿cuál es el rol del directorio en una situación de incertidumbre como esta? Es uno que de todas maneras sea responsable con mayor razón de monitorear el rendimiento de la corporación, ¿no? Eso es por un lado, porque cambia, o sea, tenemos escenarios diferentes y uno tiene que leer cada vez más los números de la empresa. Y por el otro lado, es que hay que darle soporte al equipo directivo. O sea, en la situación actual, los directores no pueden estar lejanos del equipo directivo. A algunos no les puede gustar, pero el riesgo es tan alto y que se supone que si uno tiene un buen directorio que está estructurado, tiene capacidades para apoyar al equipo directivo. Y el otro es que hay que crear realmente la estrategia de corto plazo y la estrategia de largo plazo. Y para eso el directorio tiene que participar el día de hoy, ¿no? No es una creación solo del equipo directivo, hay una co-creación con los directores. Con lo cual, las empresas que no tengan un buen directorio, le cargan mucho la mano a los gerentes, ¿no? Ellos llevan toda la responsabilidad de este tema cuando es una gran responsabilidad del directorio. Entonces, nada, espero que ustedes tengan buenos directorios en todo este proceso. Algunas cosas por las que he visto yo que las empresas están fracasando es, uno, muy rápido, el comenzar tarde, ¿no? Que no se creyeron la magnitud de este problema y ahí está, ¿no? 2, de que para ellos no puedan controlar su fase de emergencia, que la tienen que controlar, ¿no? No pueden cruzar al próximo año sin controlarla. Que la parte del sector les sea muy adverso a ellos, ¿no? En todo este proceso. Entonces, si el sector es muy adverso, su futuro está claro, ¿no? En todo este proceso. El 5 es de que la empresa venga con problemas, ¿no? Y que esté en un sector adverso o semiadverso y que no pueda sobrellevar la crisis, ¿no? Podría haberlo hecho, pero los problemas que venía del pasado le impiden este avance, ¿no? Lo otro que tenga que cambiar de modelo de negocio, como que están cambiando en muchísimas empresas de diferentes sectores con procesos disruptivos y los directivos no tengan la capacidad para ver todo este proceso de cambio de modelo de negocio en todo ese tema. El 7, que para mí es uno de los más dramáticos con el 8, es que no hay un líder, ¿no? Que falte liderazgo en la organización
y que en esta situación de crisis se me apague la cabeza, ¿no? En todo este proceso, y que el equipo directivo que está debajo de él no esté preparado para enfrentar una crisis en todo este proceso. Y que no haya un gobierno, lo peor que le puede pasar a alguien es que esté enfrentado con los directores, ¿no? O sea, que haya conflictos con el directorio en este proceso. Nada, una última lámina y ahí se lo paso a Hugo. Esta es la persona, la lámina histórica. Esta la escribió, es de un discurso de Carlos Llano cuando estábamos nosotros en crisis, vino al PAT a dar una charla, ¿no? Para todos los empresarios, ¿no? Y lo que él decía es que en estas situaciones de crisis, ¿no? Que veníamos de la crisis del año 80, era que un directivo, o sea, su principal capacidad es la capacidad de riesgo. Si un directivo no tiene capacidad de riesgo, mejor que no sea directivo, ¿no? Tiene que dedicarse a otra cosa, porque su vida es esa, ¿no? Lo otro, que su principal pregunta va a ser siempre que el peligro, si los peligros que ve son superiores a sus capacidades, ¿no? Siempre va a ser la vida eterna del directivo. Y un emprendedor, que en el Perú hay muchísimos emprendedores, ¿no? No solamente es por esa capacidad de riesgo, sino que además de lo que hace un directivo, un emprendedor tiene una tremenda capacidad para resistir, ¿no? En todo este tema. Y que en estas situaciones los directivos no pueden estar identificados solamente con los temas superfluos del dinero y tal, ¿no? Sino la dimensión ética pesa muchísimo, ¿no? La tremenda responsabilidad con la sociedad y con sus trabajadores. Muy bien. Me pasé 5 minutos, 6 minutos. Don Hugo. Hugo, tú sigues ahora. Hugo, ¿puedes activar? Ahí está. Ya. Dejo de compartir yo, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Ya está. A ustedes. Muchas gracias, Miguel. Bueno, entonces, la verdad es que pues no sé qué más decir, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver dos partes. Los desafíos estratégicos, que es un poquito continuando, digamos, las reflexiones de Miguel y cómo llevarlos adelante, y vamos a hablar un poco de algunos aspectos de ejecución que creo que también son súper importantes. Con la parte de desafíos estratégicos, pues la idea, digamos, es de planear de una manera prospectiva y, como digo ahí, ¿no? A la vez que sea ágil para anticipar y, si es posible, para modelar el futuro. ¿Y esto por qué? Porque, como ya bien lo han explicado hace un momento, vivimos una realidad volátil, incierta, compleja y ambigua. Y ahí, sobre esto, pues en la misma línea de lo que decía Miguel, si quieren leer un artículo que creo yo es un poco simpático, es uno que dice ambidiestralidad o malabarismo, que es un poco la situación de lo que se le pide muchas veces a los ejecutivos hoy en día, y la pueden encontrar en la página de nuestra compañía en rtm.com.pe. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Mucha gente dice, oye, hoy como están las cosas, pues no se puede planear. Lo que pasa es que no planear es taparnos los ojos a la realidad. Y la respuesta, como ya bien se ha dicho, es trabajando sobre escenarios probables o escenarios posibles o escenarios plausibles que va en función de tendencias e incertidumbres relevantes que podamos ver. Imagínense ustedes, esto no es nuevo, porque planeación ha hecho la Shell o la British Petroleum Company desde hace más de un siglo. Y ustedes ya saben que no solamente está el riesgo de la volatilidad del precio del petróleo, sino el gran riesgo de explorar, hacer los drills y ver si sale o no sale petróleo, después de inversiones muy grandes. Entonces, el tema de la volatilidad, el tema de la incertidumbre, no es una cosa necesariamente nueva. Y si no, también miren las guerras, y todo eso se hace en ejercicios de planeación. Y si no, por último, miremos al Barça, ¿no? Que de alguna manera debe haber planeado su partido con el Bayern, y ya todos sabemos qué cosa fue lo que pasó. Entonces, siempre hay incertidumbre, siempre hay un rival, siempre hay cosas que pueden pasar. Lo que es cierto es que en estos últimos años las cosas se han acrecentado. Ahora bien, al final de cuentas, la buena planeación perdura, pero con algunas modificaciones. Una, por ejemplo, es imprescindible hoy día trabajar sobre escenarios. Esto nos lleva a no necesariamente pretender hacer mucho detalle. Debemos en el camino de ejecución ir adaptando los planes,
¿de acuerdo? Y no pretender, que tampoco nunca fue una buena práctica, pero ahora menos que nunca, el pretender que las cosas sigan, pues tal como las habíamos planeado al principio. A final de cuentas, es más trabajo, pero eso es lo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Simplemente para refrescar un poco, ¿qué cosa es el corazón de la estrategia? Pues ya saben, hay estrategia corporativa, que tiene que ver con en qué negocios estamos, qué valor da el centro a los negocios. Hay estrategia funcional, que es cómo las funciones aplican, digamos, sus estrategias a la estrategia de negocio. Y hay el corazón, digamos, de la estrategia, que es la estrategia de negocio. ¿Qué cosa está ahí? En el centro está el modelo de negocio. Esto dentro de un marco de misión, visión y valores. Y todo esto continuado por los temas de objetivos, proyecciones, iniciativas estratégicas, plan de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo que pasa ahora es que lo que tenemos que hacer es ese modelo de negocio, ese a quién nos dirigimos, qué le vamos a ofrecer o cuál es la propuesta de valor, cómo nos vamos a organizar para satisfacer a ambos y por qué vamos a ganar plata, lo tenemos que resolver para distintos escenarios. Imagínense, por ejemplo, hoy, si estamos en una empresa cementera, pues tendríamos que preguntarnos, oye, ¿cuál es la velocidad de recuperación de la demanda de cemento? Y por otro lado, tendríamos que preguntarnos en el otro eje, ¿cuál va a ser el nivel de competencia? Si va a ser muy agresivo o poco agresivo. Y ahí nomás tenemos 4 cuadrantes. Tendremos que ver, oye, en distintos escenarios, si la respuesta competitiva va a ser la misma o va a ser distinta. De repente podríamos pensar, oye, es un poquito más de lo mismo. O sea, o ajustamos un poco más las cosas, o soltamos un poco más las riendas. Pero vamos a otro extremo. Pongamos que estamos en la industria del gas, ¿de acuerdo? Y en la industria del gas sí la cosa es un poquito más incierta. Ya en los escenarios podríamos decir, en uno de los ejes tenemos qué cosa es lo que va a pasar con los precios del petróleo, que indudablemente afectan también los precios del gas, y por otro lado podemos estar esperando a qué velocidad va a venir la conversión de energías de hidrocarburos hacia energía solar y otros. Y entonces de esa manera vamos viendo que pueden irse presentando distintos escenarios, que podríamos de repente nosotros tener plantas, digamos, refinando gas, y de repente tendremos que tomar la decisión de salirnos de esas plantas y más bien meternos en el negocio de energía solar, dependiendo de los escenarios que estemos planteando. Y entonces la necesidad o las soluciones son realmente dramáticas en un caso o en otro caso. O pensemos que somos una AFP. Fíjense en AFP lo que les está pasando. Hoy día podría ser que salga una legislación populista, como podría ser que se trabe en el Congreso. Pero además podría ser que luego tengan que enfrentarse a un país populista, si es que gana alguien de corte populista, o que tengan que enfrentarse a un país liberal si gana alguien de los buenos candidatos, digamos, o de los candidatos liberales. Y entonces en ambas situaciones, lo que van a tener que enfrentar en términos de regulación y en términos de nivel de formalización y etcétera, otras variables que afectan mucho sus ingresos, ¿de acuerdo? Va a cambiar drásticamente. Por lo tanto, las iniciativas que van a tener que hacer también pues pueden cambiar muchísimo. Es decir, al final de cuentas lo que tenemos que hacer es ver esos escenarios, ¿de acuerdo? Identificar las iniciativas que son comunes y ahí nos daremos cuenta que independiente de la volatilidad hay cosas que de todas maneras tenemos que hacer y por ellas debemos comenzar y en esas tenemos que ser muy buenos. Luego, naturalmente, en función de lo que va pasando en el tiempo, se irán gatillando algunos triggers que de alguna manera nos disiparán las dudas y nos obligarán a tomar tal sentido de acción o tal sentido de acción. Y lo que tenemos que hacer es rápidos, anticipando esas señales de sobre qué nivel, digamos, va a venir esa incertidumbre. Y entonces ahí es donde debemos actuar de acuerdo a lo que hemos entrenado al planear los escenarios. Ahora, eventualmente lo que va a pasar es no necesariamente la realidad va a ser alguno de los escenarios que hemos planeado. Será pues algún nuevo escenario que podrá ser combinaciones, variantes, etcétera. Pero para eso hemos entrenado, para eso hemos desarrollado la estrategia. Entonces estaremos en mejores condiciones para analizar y para reaccionar. Y esa es la forma de trabajar en el tiempo en un mundo con incertidumbre. ¿De acuerdo? Pues es igual. Mike Tyson decía que la estrategia se acababa cuando recibías el primer puñete en la boca. La verdad es que no se acaba. O sea, la estrategia es todo lo que has entrenado, pero indudablemente la acción del rival, como lo decía Mike Tyson, te cambia el plan de pelea.
y tienes que adecuarte, pero para eso dentro de las cosas que has entrenado. Y en ese sentido hay que tomar el tema del desarrollo de la estrategia como una preparación o un entrenamiento organizacional para saber cómo actuar cuando la realidad, que es cambiante, que es incierta, etcétera, se nos aparece. Veamos un poco el tema de la ejecución. Si justamente estamos viendo que la realidad es cambiante, en la ejecución tenemos que ser implacables, tenemos que entrenar bien y luego ser muy buenos ejecutando, buenos y flexibles. Y entonces para eso, un error que cometen muchas veces las compañías es saltar de la formulación de la estrategia a la ejecución. Hay una etapa fundamental que es la preparación de la implementación. Esa preparación de la implementación es la que nos debe dar estructura, comunicación, marcar bien las iniciativas, alineamiento organizacional, lo cual nos permita luego entrar a ejecutar y controlar, ¿de acuerdo? De una manera que sea flexible y de una manera que sea adaptativa. Esta parte de aprendizaje y ajuste es una parte de circuito donde muchas veces de aprendizaje y ajuste regresa a ejecutar y controlar y otras veces inclusive a seguir el círculo de formular la estrategia nuevamente. Lo que pasa hoy en día es que esta rueda gira más rápido de lo que normalmente estábamos acostumbrados a trabajar, pero sigue siendo la misma rueda. Y si queremos que gire rápido, lo mejor es que los procesos por los cuales pasamos tengan que ser mucho mejor aceitados. ¿Qué cosas necesitamos para la ejecución? Lo que tenemos que entender para la ejecución, antes que nada, es que la ejecución la hacen las personas, la hacen las trincheras, la hacen los marines. La ejecución no la hace el Estado Mayor. La estrategia la podrá hacer el Estado Mayor, ojalá que con mucha sensibilidad a lo que opinan los que están en las trincheras, pero al final de cuentas los que ejecutan son las trincheras, son los marines. Y lo que necesitamos es que ellos entiendan, quieran y puedan implementar la estrategia. Y para eso, lo que necesitamos es que entiendan qué cosa, cómo los va a afectar, qué se quiere de ellos, que estén motivados y que estén alineados a hacerlos, y que tengan la capacidad, la autoridad y los recursos para eso. Metámonos bien en la cabeza, la gente no es reacia al cambio, a lo que es reacia es a la estupidez, a la frivolidad, a la incertidumbre, a la improvisación, a hacer cosas que les perjudique, a hacer cosas por gusto. A eso es reacio el ser humano, pero no necesariamente a cambiar, no necesariamente a mejorar. A eso no tenemos por qué estar pensando que es reacio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ello? Pues tenemos que trabajar en el liderazgo naturalmente, la actitud, las capacidades, los conocimientos técnicos, y la asignación de recursos. ¿Qué hemos trabajado en mi experiencia, digamos, para acometer estas cosas en la ejecución o en la implementación? Pues lo resumo con estas 9 herramientas. 9 herramientas que nos ayudan, una sobre entender, otra sobre querer y otra sobre poder. Y las herramientas son, uno, tener una organización o una estructura de gestión del proyecto o de la implementación de la estrategia clara, con un PMO o con alguna variante de ese tipo. Lo otro, un proceso formal, estructurado de seguimiento y control. Eso nos da la flexibilidad. La flexibilidad no está, fíjense, una cadena de bicicleta es un elemento flexible y sin embargo es un elemento articulado, y articulado de una buena manera y de una manera donde las distancias entre pines es una distancia constante. Entonces, la estructura no tiene por qué quitar flexibilidad. La estructura tiene que más bien dar flexibilidad, y por eso les digo, el proceso de seguimiento y control tiene que ser estructurado. Luego, un plan de comunicación bidireccional que comunique en ambos sentidos, digamos, lo que está pasando y lo que se quiere que hagan las personas y cómo lo están tomando. Unas hojas de iniciativa que no se pierdan en el tiempo, sino que se adapten, pero de una manera clara y consciente en el tiempo. Y pues, naturalmente, todo el tema de cronogramas, independientemente que lo quieran hacer por método Agile o por Waterfall o lo que sea. Luego, la organización tiene que estar alineada, la gente tiene que estar alineada. Atrás en la nuca, lo que tienen que respirar no es el presupuesto únicamente, sino lo que tienen que respirar es la estrategia y la implementación de sus estrategias. Y eso es muy importante conseguir. Si lo único que van a conseguir o lo único que van a aspirar es al presupuesto de ventas, todas las cosas de futuro se les pueden desbordar. Y entonces es importante alinear el sistema de medición, el sistema de compensación de la compañía con las iniciativas estratégicas.
Y luego viene un refuerzo adicional, porque eso a veces no basta, y vienen los premios e incentivos a los que están apoyando más a la estrategia. Y por si fuera poco, un poco más de refuerzo, hacer visual management. Eso lo hacen de manera impresionante los japoneses, y eso simplemente que el score se vea. Imagínense un partido sin el score. O noten la diferencia cuando uno está comenzando a volear, por ejemplo, en frontón o en tenis, y alguien dice parabola. Cambia la dinámica del partido. El visual management produce eso en las organizaciones. Hace que cambie la dinámica del partido. No menos importante, y se ha hablado mucho de la capacitación que tiene que ser on the job, capacitación que tiene que ser en habilidades blandas, para poder gestionar proyectos que son normalmente complejos y que la gente no está acostumbrada a manejar, y también capacitación técnica en los puntos específicos que hay que desarrollar. Y por último, una gestión de cambio cultural para que la gente se adapte a esa nueva estrategia que estamos planteándole en la organización. Pues bien, eso es todo lo que tenía yo que comentarles. Ahora podemos después pasar a comentar con algunos ejemplos y los dejo con Jorge, que nos va a hacer algunos comentarios de las presentaciones que hemos dado nosotros. Adelante, Jorge. Jorge. Hola, ¿qué tal? Perdona que estaba silenciado. Sí, no, ya. Hugo, Miguel, muchísimas gracias por la presentación. Como quedamos, yo regalarles algunos comentarios desde mi perspectiva. Y bueno, les quiero ofrecer dos perspectivas, ¿no? Una, la de ejecutivo de banco, y otra, la de emprendedor, empresario de una pyme. Porque hace unos años, cuando regresé a Perú, después de vivir varios años fuera, fundamos una compañía con un socio y mi esposa, y ya la compañía va a cumplir 5 años, entonces hemos tenido que atravesar también esta coyuntura de COVID, enfrentando la incertidumbre, tomando decisiones y mirando el flujo de caja, ¿no? Entonces, la primera, o sea, yo me llevo esas tres anotaciones, ¿no? De la presentación de Miguel, ¿no? Incertidumbre, toma de decisiones y flujo de caja, ¿no? Para mí han sido clave como elementos durante este periodo, ¿no? Primero, la incertidumbre, claro, o sea, pasando por las etapas digamos, de negación, ¿no? Esto no pasa nada, ¿no? Después, oye, ¿cuántos meses realmente va a durar esto? Lo que yo veo es que muchos ejecutivos, y me incluyo, digamos, ante la incertidumbre tomaron una postura, vamos a decir, equivocada, por no decir mala, ¿no? De realmente cuánto esto puede durar, ¿no? Y eso se refleja en que incluso hasta ahora, que todavía la vacuna sale, no sale, ¿no? Como que ha sido bien retador tener la habilidad de visualizar y tomar una postura de negocio que después impacte en las decisiones, ¿no? Yo creo que para mí en mi experiencia personal, tanto en banco como en empresa, eso ha sido uno de los elementos de mayor reto, ¿no? Porque tú dices, oye, no, en marzo del próximo año ya está, ¿no? Pero ya está aquí, ¿no? O sea, ¿y eso qué significa para las decisiones que estás tomando, ¿no? En cuanto a toma de decisiones, lo que yo he vivido es, por un lado, cuando movilizas una organización muy grande como un banco, lo que he visto, por lo menos del gerente general, de Fernando, de los líderes, ¿no? La capacidad de mantener la calma y comunicar muy claramente un poco lo que decías, ¿no? La habilidad de gestionar en 3 niveles, o en 4 niveles, o en varios niveles, comunicar muy claramente que, digamos, dar mensajes de que la estrategia se mantiene, a pesar de que es claro que muchas cosas cambian, ¿no? Pero creo que cuando movilizas una organización muy grande, es bien importante dar mensajes muy claros y muy directos por el impacto que eso tiene en las personas y en los individuos y en los ejecutivos, ¿no? Al final, bueno, y gente como Percy, como Miguel, lo conocen muy bien porque han gestionado grandes equipos y grandes organizaciones, y estás a merced de las decisiones que toman tus ejecutivos de mando medio, ¿no? Entonces,
esa toma de decisiones yo he visto que se traduce más bien en comunicación, ¿no? En comunicación muy clara y muy directa, ¿no? Y luego en la parte de flujo de caja, yo creo que ya es más que nada un manejo de escenarios, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para una empresa grande como el banco, digamos, los escenarios de ingresos a futuro han sido bien difíciles de aceptar, ¿no? Porque es difícil aceptar, o sea, es bien difícil, sobre todo en una organización muy grande. Creo que a nivel individual, incluso, digamos, ya mirando como una empresa pequeña, ¿no? Digamos, ¿qué negocios tienes que, o sea, el 15 de marzo, el 30 de marzo, ¿no? ¿Qué negocios tienes que van a salir sí o sí y qué negocios ya no van a salir, ¿no? Y eso cómo impacta tu flujo de caja, ¿no? Y ante eso, ¿qué nuevos negocios puedes tener, ¿no? Hablando de, cuando hablamos de nuevos modelos de negocio, ¿no? En verdad, estamos hablando de, oye, o sea, ¿qué nuevos negocios puedo tener este año que, que me permitan mantener o defender o sostener cierto flujo de caja? Y luego, ¿con cuánta gente me quedo, no? O sea, muchas empresas han tomado esas decisiones, ¿no? ¿Qué hago con mi gente? ¿Les bajo el sueldo a la mitad? ¿Dejo ir gente? ¿Qué impacto tiene eso en los que se quedan? ¿Qué impacto va a tener eso en la moral? Y si eso va a ser peor que no tocar el sueldo, ¿no? En mi caso, digamos, a nivel de empresa tomamos una decisión, tomamos una postura, un escenario, ¿no? De extrema, teníamos la suerte de tener, digamos, poder sostener el flujo de caja hasta cierto mes, vamos a decir hasta septiembre, octubre habíamos planificado, teníamos un colchón, y por suerte el flujo de caja se empezó a revertir en junio, ¿no? Empezamos a ver la luz, y ahorita ya pasamos, ¿no? Esa ola, pero eso ha sido, o sea, eso ha sido un poco lo que decías, ¿no? La resiliencia, la resistencia, la negación a rendirse, ¿no? Te mueve un poquito el estómago, ¿no? A nivel banco yo creo que lo más retador, imagino que lo están viviendo por allá también, ¿no? Percy, Nancy, o sea, las complicaciones, más allá de las complicaciones de los ingresos, las complicaciones del sistema financiero, el impacto en provisiones, por ejemplo, ahorita son un albur, ¿no? O sea, hay escenarios, ¿no? Que se manejan y tal, pero ¿no? O sea, creo que las grandes empresas están abrochando los cinturones y todavía esto viene con cola, ¿no? Y luego, ¿cómo gestionas tu bottom line, ¿no? ¿Cómo renegocias contratos? ¿Qué decisiones, qué posturas tomas frente a proveedores, socios? ¿Y cómo ejecutas, ¿no? Porque desde el CFO puede decir, oye, hay que hacer esto, pero luego la capacidad del ejecutivo que está en la punta de lograr tal o cual reducción, tal o cual cierre, tiene un impacto, ¿no? Real, genuino en cómo cierras el año y cómo enfrentas el siguiente año, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia, la verdad que muy, muy rica para mí este año, muchos aprendizajes, creo que hay suerte también, creo que eso es innegable en los negocios. Uno se prepara, ¿no? Pero hay escenarios que no anticipas, ¿no? Y a veces te sale bien, a veces te sale mal, ¿no? La cosa es seguir y no quebrar. Ese es mi comentario, Hugo. Perfecto, Jorge, te agradezco mucho. A ver, vamos a ver algunas preguntas. Una pregunta, digamos, para ustedes. En tiempos de tanta incertidumbre, ¿con qué horizonte debe hacerse la estrategia? Miguel. Por disciplina todos los años, de todas maneras, ¿no? Pero ahora... ¿Y con qué horizonte? A ver, a eso iba, por eso era mi lámina, que la pasé muy rápido, ¿no? Hoy realmente haces una estrategia de emergencia para ver cómo sobrevives, ¿no? En todo este proceso, que es un poco atípica porque es tomar decisiones muy rápido. Y la estrategia de corto plazo, que por lo menos, como siempre, mira 3 años, ¿no?
Y necesitas de todas maneras mirar 3 años, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones ya sobre el 2021 hoy, ¿no? En todos los negocios, y de todas maneras te lleva la cola hasta el 2022, ¿no? Eso es como, pero, insisto, hoy son 3 niveles, ¿no? Uno, la estrategia de emergencia, la que estamos viviendo el día de hoy, pero eso ya nos lleva hasta fin del 2020 y ya está hecha. Y la de corto plazo que te va a llevar mínimo hasta el año 22, ¿no? Pero también unos fundamentos de la de largo plazo en algunas empresas por necesitas hacer inversiones, ¿no? Y te lleva a pensar en esos 3 niveles, ¿no? Perfecto. Jorge, tú en tu experiencia y de acuerdo a lo que estás viendo ahora en el banco, en la parte de estrategia de negocios, ¿qué horizonte es con el que estás planeando? Nosotros hemos seguido trabajando en nuestro plan estratégico al 2024, ¿no? A eso me refería con mantener la estrategia y comunicar, ¿no? Y me refiero a mantenerla porque un mensaje bien fuerte de Fernando fue, o sea, el impacto que esto ha tenido en el negocio ya está dado, ¿no? O sea, sí, se va a seguir dando en los próximos meses, pero ya está dado. Nosotros tenemos que seguir pensando en el futuro, porque el banco va a seguir. Y entonces eso nos llevó a seguir ejecutando y mirando la estrategia que teníamos al 2024. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, oye, pero sí. Antes que me cambie nomás, Hugo, depende, como todo en la vida, ¿no? Depende de las empresas, ¿no? Yo el día de hoy en 2 empresas que estoy viendo, igual como Jorge, que planea hasta el 24, el horizonte de planificación es hasta el 25, ¿no? Por un tema, ¿no? Pues hay que seguir adelante, ¿no? Y todos las oportunidades de negocio, pensamos que hay más oportunidades de negocio el día de hoy, ¿no? Y entonces estamos haciendo todo el ejercicio de planeamiento en estas 2 empresas hasta el año 25, ¿no? El 20 ya está hecho, ¿no? Ya hemos trabajado, ya sabemos que llegamos a fin de año y lo que estamos viendo es cómo aprovechamos las oportunidades hacia adelante, ¿no? En todo este proceso. Hay otras que están muy desesperadas, ¿no? Hay una que de manera indirecta veo y que por más esfuerzo que hagamos no podemos pensar más allá del 21, ¿no? Porque la caja aguanta hasta el 21. Entonces nuestro plan de emergencia se extiende hasta el año 21, ¿no? Probablemente el próximo año, cuando veamos un mejor horizonte, comencemos a pensar hacia adelante, ¿no? Creo que depende, como decía en el IES. Ahora, hay un tema adicional que quisiera agregar, o sea, que es el tema de la tecnología, más allá del tema del COVID y de estas cosas, ¿no? Con el tema de la tecnología, mucha gente piensa que como la tecnología evoluciona tanto, es difícil proyectar la visión tecnológica de una compañía a largo plazo. Y yo más bien sostengo que es al revés, o sea, es decir, nosotros tenemos que tener una visión de bastante largo plazo para justamente poder poner los habilitadores tecnológicos que nos permita ir capturando las nuevas tecnologías. O sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo trabajo en un gran almacén, en una tienda de departamentos, por ejemplo, yo tengo que ya ir preparando cosas muy sencillas porque están al alcance de la mano, que es, oye, los clientes entran con un celular a una tienda. Y entonces toda la comunicación, digamos, de la tienda con el celular del cliente, igual me puede tomar unos años, digamos, en desarrollarla. Y todas las facilidades adicionales de lentes y cosas por el estilo también pueden tomar unos años en bajar de precio para ser accesibles. Pero tengo que prepararme para poder estar listo cuando las tecnologías alcancen el nivel de costos y pueda utilizarlas para justamente hacer esa interconexión de tanto se habla del omnichannel y cosas por el estilo, que si no las comienzo a preparar hoy, el día que ya lleguen a ser comunes va a ser demasiado tarde. Entonces, hay muchas cosas de estas en términos, por ejemplo, de tecnología, donde ya sabemos cuál es la tendencia, sabemos que hay un mundo de muchísima más data, entonces tenemos que comenzar a trabajar para ese mundo de muchísima más data. Entonces, simplemente quería anotar eso, ¿no? Que este tema de la proyección, como muy bien tú señalabas, Miguel, de largo plazo, porque si no las inversiones no se anima uno a hacerla, tenemos que afrontarla. Una pregunta nos dice, varios clientes de nuestras industrias están quebrando.
¿Cómo podemos ayudarlos sin exponer nuestro negocio y cómo expandir el negocio sin incrementar la exposición al riesgo? A ver, Jorge, ustedes que siempre ayudan, mentira, cuando tenemos problemas. Bueno, que siempre tienen que mojarse a final de cuentas. O sea, yo creo que, a ver, lo que yo he vivido, he experimentado ahora en el banco, es que hay un rol que juega el banco como servicio público que es un rol de ayuda, ¿no? O sea, todas las entregas de los bonos sociales, todas las canalizaciones de los fondos reactiva, por más que en cierta forma representa un negocio, ¿no? con márgenes muy, muy pequeños. O sea, creo que es mucho de la actitud y la cultura dentro de la organización, ¿no? Y eso se refleja en las comunicaciones, digamos, los mensajes que da el líder, que rápidamente se nota si es que son verdaderos o no lo son, ¿no? ¿Se cosecha, Jorge, con eso? O sea, yo creo que no, y esto lo aprendí de un gerente general que tuve en Shell hace muchos años, o sea, lo que tú haces no tienes que ver si cosechas o no. Eso ha sido la actitud que hemos tenido en el banco. O sea, en abril, ¿sabes? En abril cuando ya habíamos tragado, oye, esta vaina es once in a lifetime, ¿no? O sea, estamos viviendo, ¿no? Segunda Guerra Mundial, una cosa que vas a contar a tus nietos. Es más bien, oye, o sea, estamos acá, jugamos un rol social, no como banco, como empresa, ¿no? Tenemos gente que trabaja con nosotros, tenemos clientes que trabajan con nosotros, ¿cómo les damos la mano? ¿No? Punto, ¿no? Sí, ¿cómo le ganamos a la competencia? Sí, ¿cómo ejecutamos nuestro plan? ¿Y cómo les vamos a dar la mano? ¿Qué vamos a hacer, no? Y cada una de esas acciones, o sea, las discusiones a nivel de comité directivo son así, ¿no? O sea, obviamente se discute, oye, el P&L, mira cómo estamos, hemos quedado terceros, hemos quedado cuartos, nuestro margen contra el año pasado, y oye, ¿qué está pasando acá? Ese sector, oye, ¿lo vamos a poder ayudar o no lo vamos a poder ayudar a ese sector? Sí, no, ¿qué hacemos? ¿Qué recursos tenemos? Oye, tienes reactiva, tienes el FAI, oye, ¿por qué no? O sea, ¿cómo le damos la mano a la gente que está yendo a la oficina y se pueden contagiar? ¿Qué hacemos? Oye, ya el Estado ya lo comunicó, ya, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, ¿no? Ha sido un montón de trabajo, bien arduo, bien duro. Pero creo que las organizaciones, por lo menos en nuestro caso, hemos estado bien estresados, como que bien al mango, como se dice. Pero ha sido bien bonito, la verdad, ha sido una bonita experiencia. Qué bueno. Miguel, ¿tú qué opinas de esto? ¿Hay un espacio, digamos, de ayuda o es mucho romanticismo? De romántico no soy nada, con lo cual el tema, estoy más por el lado de Nancy, así. Nada, fuera de bromas, el tema es de que si tú estudias la cadena de valor, lo hacemos en todas las empresas, ¿no? Si falla tu proveedor, al final tú vas a cargar con los problemas, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Y conseguir un nuevo proveedor es complejo, pero tampoco tú le puedes resolver toda la vida a tu proveedor, ¿no? Con lo cual, mi primer consejo a todo el mundo es que estudies a profundidad cuál es la situación del proveedor, ¿no? En el caso de que vienes de atrás. En muchas empresas aquí obligado es casi que tomes control del proveedor, ¿no? Porque al final puedes tú quedarte desabastecido con todo este tema. Entonces, no solamente se trata de, hay que ver si lo puedes ayudar bien, pero el otro que tampoco puedes arrastrar a tu empresa en este tema, ¿no? Con lo cual, si lo puedes ayudar a que avance y siga trabajando contigo bien, pero si no, tienes que buscar una solución, ¿no? Y por el otro lado, mirando hacia adelante en el tubo, en muchos casos, por ejemplo, ¿qué está pasando, no? Y tú lo has visto durante varias empresas que tú ves, que has aplicado rápidamente toda tu tecnología digital para vender y pasarte sobre el distribuidor, ¿no? Para vender directamente, casi no ser B2B, sino pasar a ser B2C en base a la fuerza de sistemas que tienes, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque iba a pasar hoy o mañana, ¿no? Y tienes que ejecutarlo, ¿no? En todo este proceso. Tratarás de ayudarlos, de protegerlos, lo que quieres, pero tampoco puedes ir contra el concepto del negocio, ¿no? En todo este tema. Y te coloco el caso de las farmacias, ¿no? O sea, hay alguien que tiene el 60 y tanto, 68% de este mercado,
Pero imagínate que los que ya comenzaron a aparecer, ¿no? Y la venta se produzca vía sistemas, nada más, ¿no? O sea, gente de mi edad que soy el cliente estupendo para todos ellos, imagínate que si me traen la medicina a mi casa, como lo están haciendo ahora y tal, y suplo a todo el canal de la farmacia, y más barato en todo este proceso. Y los laboratorios están viendo eso, ¿no? De que el canal está cambiando a este sistema. Entonces, no es una respuesta, insisto, o sea, me dio la impresión de que a veces uno quiere encontrar una respuesta. No hay una respuesta. Creo que hay caso y caso y caso y caso, y creo que para eso también fue parte de la educación que recibimos, ¿no? Y tomar decisiones sobre cada una de estas situaciones, ¿no? No creo que haya una respuesta exacta, lo que creo que hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar sin tampoco cruzar temas éticos, ¿no? Pero hay que estudiar y hay que tomar decisiones en cada uno de esos temas. Y hoy, por lo menos en parte de las empresas que veo, nos hemos visto obligados uno a cambiar de proveedores porque no soportaban, por más reactiva que hubo y tal, ¿no? Y no nos conviene a nosotros integrarnos hacia atrás, teníamos que buscar otro proveedor inmediatamente para evitar el paro en la planta. Y hacia adelante, lo que hemos hecho en muchos casos es saltar al distribuidor e irnos a vender directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque así se va a llegar en 1 año, en 2 años, en 3 años, pero eso va a ser la figura final, ¿no? En todo este proceso. Entonces, mi mejor consejo que les puedo dar es, no hay una respuesta. Hay una situación y hay que estudiarla y hay que tomar decisiones, ¿no? Siempre como directivos estaremos en el tema ético, ¿no? Tratando de hacer las cosas bien en todo este proceso. Perfecto, Miguel. Nancy nos pregunta, muchas gracias. Nancy nos pregunta cuánto pesan las heridas de guerra cuando hablamos de los temas de hacer estrategia. Y permíteme, Nancy, reformular un poquito el tema. Yo quisiera preguntarles, ¿qué tanto ayuda la diversidad y cómo ayuda la diversidad cuando hablamos de generación de estrategia? Y cuando me refiero a diversidad no me estoy refiriendo solamente a temas de género, sino también a temas de edad y cosas de ese tipo. ¿Y qué tanto ayuda, digamos, el tener gente con mucha experiencia, con muchas heridas de guerra, a la vez gente muy joven, digamos, con más nativos digitales, por decirlo de alguna manera, y gente, digamos, de distintos backgrounds y cosas por el estilo de su experiencia, cuando hablamos de hacer estrategias en tiempos de tanta incertidumbre? ¿Ayuda, no ayuda, es indistinto? Miguel. A ver, si tienes mucha gente con herida de guerra, te aseguro que tu proceso de pensamiento va a salir distorsionado, ¿no? Porque comienzo a pensar con mis fracasos o mis éxitos que he tenido allí, ¿no? Entonces, si van a hacer estrategia y sobre todo estos procesos de cambio, creo que es importante la diversidad, ¿no? Y además las heridas de guerra las estudiarás, las conocerás y tal, ¿no? Creo que lo importante es si la gente con la que vas a hacer la estrategia está pensando en el futuro, ¿no? 5 años hacia adelante, ¿cómo va a ser ese mundo 5 años hacia adelante en todo este proceso, ¿no? El pasado ya lo conocemos, ¿no? Y estudiaremos y lo veremos, ¿no? Siempre habrá quien nos cuente el pasado. Entonces, las veces que no me ha salido bien este ejercicio es cuando muchos venían del pasado, ¿no? Creo que es muy importante que los teams, ¿no? Que forman, que se estructuran para formular la estrategia, si bien haya gente que te cuente el pasado, haya los que van a estar en el futuro, ¿no? Porque a 5 años probablemente los que vengan del pasado ya no estén, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Entonces, porque al final, si escribes algo, creo que vas a tener que implementarlo, ¿no? Muy interesante. Jorge. Yo te cuento un par de casos que he visto, ¿no? Uno de nuestros clientes, Bacus, en plena pandemia sacó, digamos, en 1 mes o 2 meses, no sé, algo que tenían la vida, ¿no? Diciendo que iban a sacar y no sacaron, que es el bacusya.pe, ¿no? Su e-commerce, ¿no? B2C, que es un poco lo que mencionaba Miguel, ¿no? Y
y literal, ¿no? Se juntaron gente de marketing, de finanzas, y pues es lo que me contaron, ¿no? Y sacaron algo que nunca habían sacado y que no se imaginaban que podían sacar muy rápidamente, pero sí se apoyaron mucho en el mix de gente joven, entre comillas, que tenían, que veían mucho más natural la factibilidad de hacer un proyecto así, dada la necesidad que había, ¿no? Y empezaron a crecer y el canal ha crecido de 0,00x% a, no sé, pues 5%, 7%, no sé cuánto me dijeron, que de todas maneras es interesante, ¿no? A pesar de ser marginal para una empresa tan grande, creo que es un caso bien interesante, ¿no? Yo creo que esa estrategia, bueno, es mi opinión, ¿no? Estrategia y ejecución, ¿no? Habiendo sido consultor, creo que las estrategias son bien importantes. Yo estoy convencido que es la velocidad de la ejecución, ¿no? La velocidad y la puntería, ¿no? Y es lo que he visto, ¿no? En los negocios. En mi caso, en el caso de la empresa que tengo, la estrategia fue, oye, ¿cómo migramos a un modelo de generar ahorros en los clientes industriales que se paguen solos y que paguen los proyectos, ¿no? Y cómo damos as a service, ¿no? Un proyecto as a service que se financia solo, se paga los ahorros, ¿no? En una coyuntura en la que precisamente todo el mundo está buscando ahorros, ¿no? Y es un producto que ya teníamos desde hace 4 años y que nunca nadie nos lo quiso comprar. Y ya hemos vendido 2 proyectos de este tipo, ¿no? A veces la coyuntura ayuda, ¿no? Para estrategias que están ahí, ¿no? Correcto, correcto. Sí, Miguel, por favor. Sí, no, es que veía que algo se me había quedado, una pregunta que me estaban haciendo era, el tema del liderazgo del gerente general y de los directivos en todo este proceso de cambio, ¿no? Es el mayor número de fracasos que vienen actualmente viene porque el gerente general ante esta situación no es el líder que uno espera, ¿no? Porque es la principal cara para mover a todos los equipos en todo este proceso, ¿no? Eso es por un lado, pero no solamente él, ¿no? Sino qué pasa con los gerentes que le reportan a él, ¿no? Y cuál es el ejemplo que ellos les dan para salir, en el caso de uno que yo veo, para salir al campo, ¿no? O sea, tú no le puedes pedir a tu fuerza horizontal que salga al campo si tu gerente de división tampoco ha estado allí, ¿no? Y no lo ven en todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que todo ese tema de lo que han estudiado ustedes de liderazgo y tal, hoy es el momento en que tienen que demostrar que pueden ser líderes en todo este proceso y el liderazgo está en acompañar a la gente, ¿no? Porque si uno no va al campo, ¿no? Por lo menos a ver cómo están marchando las cosas, ¿no? ¿Por qué los otros trabajadores van a ir, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante, un tema vital, ¿no? El tema del liderazgo en una situación tan crítica hoy con esta pandemia como lo será con otras cosas en su momento, ¿no? Y hoy los que realmente... perdón, Hugo. Sí, dale. Sí, dale. No, digo... quería justamente... No, lo que pasa es que es muy interesante, se habla mucho de liderazgo y quisiera aprovechar la oportunidad para que refresques algo que es bien importante. Además de acompañar, de dar el ejemplo, ¿qué otras características debe tener el líder? A ver, en este momento el líder hoy tiene que conocer a profundidad su negocio. O sea, si es una persona que no entiende, o sea, no ha logrado profundizar en los conceptos del negocio y en conocer a su gente de la que está ahí, mal asunto, ¿no? Porque todas las preguntas que va a tener y todos los actos de dirección que va a nivel micro que va a tomar, ¿no? Son bastante críticos, ¿no? Los grandes errores se van a cometer en la base, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Entonces, primero creo que un tema es que tiene que conocer a profundidad el negocio. Si no conoce, mal asunto en todo este proceso. 2, que tiene que tener una trayectoria, o sea, tiene que conocer a su gente para saber cómo los puede animar y cómo los puede mantener en el campo el día de hoy, ¿no? Y no se trata si uno es más o menos
agradable o sonríe o no sonríe, ¿no? Sino si tiene el conocimiento y si su gente lo respeta por eso, ¿no? Entonces, si lo ven a él que está acompañando en este proceso, lo seguirán, ¿no? Porque entienden que está tomando el riesgo el que ellos están tomando en todo este proceso, ¿no? Entonces, nada, quería aclararlo por ese lado. Excelente. ¿No? Jorge, una pregunta. En una organización tan grande, ¿cómo balanceas la parte de las decisiones centralizadas, digamos, con el conocimiento y la perspectiva que debe haber arriba, con la flexibilidad que se necesita muchas veces para ejecutar? Yo lo que veo es, digamos, una serie de pautas que son comunicadas como, primero se define una estrategia, ¿no? En una dirección, vamos a decir, una visión, una dirección, el cómo a alto nivel, y luego, digamos, pautas, es decir, indicaciones, directrices, ¿no? Pero de ahí al detalle hay bastante amplitud, porque la expectativa del entregable es resultado de negocio, ¿no? ¿No? Es decir, oye, vamos a crecer, necesitamos crecer en el negocio de convenios, invento, por decir cualquier cosa. Ya, encárgate, ¿no? A alguien. Y más o menos deberíamos pensar en tal o cual, pero ya tú ves, el gerente siempre tiene para eso tienes al gerente, ¿no? El gerente tiene pues la amplitud y digamos, la libertad de ¿no? Aterrizar una meta, ¿no? Y ahí viene una calibración, oye, no, mira, quiero crecer 1.000 millones, no sé, de saldo. No, no, más retador, 1.500, no sé, ¿no? O sea, viene una discusión por ese lado. Luego, oye, mira, este es el plan, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Oye, no, es muy poco ambicioso. ¿No? O sea, ese son el nivel de discusiones que yo creo que se tienen, ¿no? Pero con bastante empoderamiento, bastante entrega, va a depender del gerente que tienes, ¿no? Creo que no todos los gerentes están al mismo nivel, ¿no? Pero en general hay una expectativa de que, dado que es la persona responsable, que tiene, digamos, la capacidad de sacarlo adelante, ¿no? Perfecto. Mira, la verdad es que yo me quedaría mucho rato más conversando, pero creo que nos matan. Así que tengo una última pregunta y bueno, y luego si alguien quiere hacer alguna pregunta abierta, digamos, y es, ¿por qué fallan tanto las ejecuciones de las estrategias? Porque al final de cuentas la mayoría de estrategias son potables, digamos, por decirlo menos, cuando no muy buenas, pero fallan mucho las estrategias. En su experiencia, ¿por qué falla tanto la ejecución de las estrategias? Jorge. O sea, en mi experiencia son, como dice Miguel, depende, ¿no? Pueden ser distintos motivos. Lo que yo he visto es falta de entendimiento. La estrategia puede ser muy sofisticada, ¿no? Muy detallada, muy correcta, muy buena, pero la calle es desordenada, compleja, ¿no? Recibes muchos golpes y eso hace que a veces el gerente no entienda y resuelve el problema en el momento y ya no le da para ejecutarla, ¿no? O sea, falta de entendimiento a veces, ¿no? Y eso es falta de capacidad del gerente, ¿no? A veces es falta de recursos también, ¿ah? Se plantea una muy bonita estrategia y tal, pero requiere a veces de un equipo mayor, de ciertas inversiones que, digamos, a veces los procesos de la organización, en este caso del banco, te los filtran en un momento, ¿no? Oye, tienes el proceso oye, no, vamos al comité de eficiencia, no te aprueban, o se demoran 2 meses, 3 meses en sacarlo y ya perdiste la viada, ¿no? Entonces, no es solamente la capacidad individual, sino a veces la capacidad colectiva de la organización en sacar adelante algunas cosas. Perfecto. Miguel, en tu experiencia. Dejo a los bancos tranquilos porque hay muchos bancos aquí, muchos banqueros. Uno, liderazgo. No solamente el gerente general, sino de los gerentes de la siguiente línea y ahí de los que siguen los jefes, que la mayor parte de veces por liderazgo, no logran mover a la gente en ese sentido, ¿no?
porque además al final la estrategia es un proceso lógico a lo que llega. En la ejecución, si no tienes buenos líderes, no un líder, sino buenos líderes, eso no funciona. El otro tema, que el liderazgo sin capacidad de los jefes tampoco funciona, ¿no? Entonces, si no los han formado y no tienen las capacidades adecuadas hacia donde están yendo, por más que los tortures, no van a llegar, ¿no? En todo este proceso. Y lo otro, que después de escribir el papel de la estrategia, que no hay un método, ¿no? Que no hay un método para la implementación, para la secuencia en todo este tema, y la gente se confunda muchísimo, ¿no? Nada más. Gracias. Yo en mi experiencia, el tema que más he visto que hace fracasar las estrategias es el fantasma del día a día. O sea, el día a día gana muchas veces por esa falta de liderazgo que tú dices o por falta de recursos, como dice Jorge, pero el día a día es un enemigo mortal para las organizaciones. O sea, todas las organizaciones están tan al pelo que es necesario dotar de recursos y dotar de entusiasmo extra, digamos, con ese liderazgo que tú señalas, Miguel, para que la gente pueda, a pesar del día a día, remontar las cosas y llevar adelante la estrategia. Y esa es una de las cosas que he visto muchas veces que hace fallar las estrategias. Otro elemento que he visto, y que va con ese día a día también, son los silos organizacionales, especialmente en las empresas grandes. Cuando tú quieres implementar, digamos, medidas estratégicas, muchas veces son medidas cross compañía, son transversales, y la gente no está acostumbrada a cómo trabajar transversalmente, está acostumbrada a mandar en las verticales de su organización, no transversalmente. Y entonces esos silos organizacionales es otra de las razones que también he visto, además de las dos que señalan ustedes por las que fallan las estrategias. Tú, Miguel, querías añadir algo más. No, sobre el primer tema de la falta de capacidades y de que no les den los recursos, a quien hay que hacerle recordar algo es al gerente general, ¿no? O sea, haber formulado estrategia y no haber presentado los recursos y no supervisar, por lo menos los directores deberían darle un toque, ¿no? Porque no hizo bien su homework, ¿no? El gerente general tiene una tremenda responsabilidad, o sea, si no lo pensó, mal asunto, ¿no? O sea, pero ahí he visto también, claro, ahí he visto también muchas veces directorios que fallan por no monitorear la estrategia debidamente, ¿no? No sé si también... Por eso, y la otra parte es que el directorio sea un directorio totalmente pasivo, ¿no? Realmente los directorios deberían ganarse el sustento, ¿no? No están de figura, ¿no? Y más en una situación de este tipo. Y correcto. Nada más porque sé que vas a terminar. Vi que Daniel Reynoso pregunta si existen modelos para tal. Sí, mi respuesta es sí. O sea, por un tema dice, en la época de crisis, si hay algún método de evaluación de riesgos y tal, hay un montón, la verdad. Muchísimos cuadrantes y estas cosas. Cuando quieras, si quieres, conversamos, Daniel. Es todo un curso. Era porque veo que está ahí la pregunta. Y como ya nos vamos... tú mandas, ¿cómo seguimos? Yo creo que se abre ya el Open Bar. Se abre el Open Bar, pero antes que nada, pues agradecer Miguel, Jorge, Hugo, realmente ha sido súper interesante. Yo he tomado nota de varias cosas y estoy seguro que todos. Muy, muy rica la conversación, muy dinámica, muy educativa y además muy oportuna para los momentos que estamos viviendo. Así que gracias. Creo que los vamos a convocar acá un tiempo para dar una vuelta y ver si hemos sido capaces de reaccionar a los tiempos, pues, ¿no? Y seguir conversando. Este tema es tan cambiante que lo que hoy día es cierto, mañana no necesariamente lo es, ¿no? Y las decisiones que ahora son correctas, en 3 meses puede que no lo sean. Entonces hay tanta incertidumbre que la discusión sobre qué hacer, qué enfrentar y cómo ejecutarlo va a ser permanente, ¿no? Eso. Realmente muchas gracias a los tres, ¿eh? Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Percy, Nancy, y a todos por su paciencia y ánimo. Y bueno, para los que quieran, se abre el bar y entonces
ahora empieza en rigor el after hour. Listo. Muchísimas gracias. Bueno.